Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré paso a paso el tutorial de voz. En la descripción del video te dejaré los materiales que estaré utilizando. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Vamos a comenzar realizando la cabeza. Con hilo de color piel vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y debemos marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Y vamos a trabajar con aumentos en cada punto disponible. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir un total de 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a cambiar la secuencia. Trabajaremos con 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a redondear el tejido y para eso vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6, vamos a trabajar con 5 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar, nos tendrán que quedar 42 puntos.
En la vuelta 7 vamos a redondear el tejido. Comenzaremos con 3 puntos bajos, marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Ahora vamos a continuar con un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 48 puntos. Desde la vuelta 8 hasta la vuelta 20 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a girar el tejido y marcaremos la posición de los ojitos. Nos vamos a ubicar entre la vuelta 13 y 14. Vamos a marcar el primer espacio, luego contaremos 7 puntos a la derecha y marcaremos el segundo espacio. Y con mucho cuidado vamos a agrandar los espacios que marcamos. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros y los debemos colocar en los espacios que marcamos. Miren, por acá ya coloqué los ojitos y así es como nos tiene que quedar. Vamos a continuar en la vuelta 21 y vamos a trabajar con 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 22, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 23, vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar.
Continuaremos en la vuelta 24. Vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con dos disminuciones. Tenemos una y dos. Ahora vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, vamos a finalizar la vuelta con dos disminuciones. Al terminar, nos tendrán que quedar 15 puntos. En la vuelta 25 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomaremos la hebra trasera. Debemos realizar 15 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Desde la vuelta 26 hasta la vuelta 33 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 15 puntos bajos. Terminada la vuelta 33, así es como nos tiene que quedar, y esta parte no la debemos rellenar. Para la vuelta 34 y última vuelta, comenzaremos con un punto bajo y ahora vamos a continuar con 7 disminuciones. Al terminar nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 34, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Vamos a cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Con aguja lanera vamos a tomar la hebra delantera de cada punto. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar, y la hebra sobrante la debemos ocultar y cortar. Y así es como nos tiene que quedar. Y esta parte la vamos a introducir con mucho cuidado hacia adentro. Y una vez que terminemos, así es como nos debe quedar. Con hilo de color piel vamos a bordar la nariz entre la vuelta 16 y 17. Vamos a salir en este punto y debemos ingresar por un costado. Tiramos el hilo, vamos a contar 2 puntos, ingresaremos en este punto y vamos a salir en el punto anterior. Tiramos el hilo y ajustamos muy bien. Ahora vamos a pasar por debajo de la hebra de esta manera
Y esto lo vamos a repetir varias veces para ir formando la nariz. Una vez que terminemos de bordar la nariz, vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Vamos a acomodar muy bien la nariz y las hebras sobrantes las debemos anudar y ocultar. Con hilo de color blanco vamos a darle luz a los ojitos, vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en esta parte del ojo. Vamos a tirar el hilo, pasaremos alrededor del ojo de esta manera, vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Y así es como nos tiene que quedar. Y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Con hilo de color negro vamos a hacer el delineado del ojo, ingresaremos por un costado y vamos a salir en este punto. Tiramos el hilo, vamos a pasar por encima del ojo de esta manera y vamos a ingresar en este punto y debemos salir en el otro ojito. Tiramos el hilo, acomodamos muy bien y así es como nos tiene que quedar. Y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo y debemos ocultar las hebras. Con hilo de color café vamos a bordar las cejas entre la vuelta 8 y 9 a la altura del ojo. Vamos a salir en este punto y debemos ingresar por un costado. Tiramos el hilo. Ahora vamos a contar 5 puntos a la derecha. Vamos a bajar un punto y vamos a ingresar. Y desde acá contaremos 4 puntos de separación y vamos a salir en ese punto. Tiramos el hilo, acomodamos muy bien y así es como debe quedar. Ahora contaremos 5 puntos a la izquierda, bajaremos uno, vamos a ingresar y vamos a salir en el punto de inicio. Vamos a acomodar el hilo y así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Con hilo de color café, este hilo yo lo separé a la mitad para que quedara más delgado. Nos vamos a posicionar entre la vuelta 20 y 21 en este puntito de acá, justo en medio de la nariz. En este punto debemos salir y vamos a ingresar por un costado. Tiramos el hilo y ahora desde este punto vamos a contar 2 puntos a la izquierda, bajamos uno, vamos a ingresar y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Tiramos el hilo, vamos a dejar un poco de hilo y vamos a dar esta forma. Una vez que acomodemos el hilo y le demos la forma, vamos a pegar el hilo. Miren, por acá ya pegué el hilo y así es como nos tiene que quedar.
Y ahora vamos a aplicar un poquito de rubor en ambas mejillas y sobre la nariz. Con hilo de color morado vamos a realizar el casco. Comenzaremos con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar la hebra para cerrar. En la vuelta 2 vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3 vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 4 vamos a redondear el tejido. Comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Vamos a continuar trabajando con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia nos tendrá que quedar un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 5 trabajaremos con 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. En la vuelta 6 vamos a redondear el tejido. Comenzaremos con 2 puntos bajos. Tenemos uno y 2. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar nos tendrán que quedar 48 puntos. Vuelta 7 vamos a trabajar con 11 puntos bajos y un aumento
y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 52 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 11 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 52 puntos bajos. Para la vuelta 12 vamos a trabajar con 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 12 nos tendrán que quedar 4 puntos. Y para la vuelta 13 subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y trabajaremos con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 13 subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y desde la vuelta 14 hasta la vuelta 17 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Recuerden que al terminar una vuelta deben subir con una cadena y girar el tejido. Terminada la vuelta 17, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a subir 4 cadenas. Nos vamos a ir al punto de este extremo y vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Vamos a continuar trabajando con 20 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos, nos faltarían 19 puntos. Terminados los 20 puntos, vamos a tomar lazada y continuaremos con 3 medios puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Tomaremos lazada, vamos a continuar con un punto alto, subiremos con una cadena, en el siguiente espacio realizamos otro punto alto. Vamos a continuar con 3 medios puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar trabajando con 20 puntos bajos. Terminados los 20 puntos,
vamos a continuar trabajando en las cadenitas. Vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. Debemos realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a quitar el marcador. Ingresaremos en ese punto y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a posicionar el casco y nos vamos a asegurar de que todo calce muy bien. Y en la parte de abajo, así es como nos tiene que quedar. Con hilo de color morado vamos a hacer los detalles del casco. Comenzaremos con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra para cerrar. En la vuelta 2 vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 3, nos iremos al siguiente punto y vamos a deslizar. Y vamos a tirar la hebra. Pueden dejar la hebra larga para coser, pero en mi caso la voy a dejar corta ya que esta pieza la voy a pegar. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Si dejan la hebra corta la deben ocultar dentro del tejido. Y debemos realizar 2 piezas iguales. Y las piezas que realizamos las vamos a posicionar a un costado de los ojitos sobre el tejido morado. Vamos a colocar un alfiler para asegurar y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Una vez posicionado, así es como nos tiene que quedar. Y en mi caso la voy a pegar con silicona líquida. Y listo, damos por finalizada la primera parte de este tutorial. Si quieres continuar con este proyecto, te recomiendo ver la parte 2. El enlace directo te lo dejaré en la descripción del video.